Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés en la semana número 11. Después de escribir la fecha, copiamos la frase y la semana. Además, content. Regular and irregular verbs in the simple past. En el 1.1 tenemos la siguiente explicación. Escribe en el cuaderno ejemplos de verbos regulares e irregulares que recuerdes de tus clases anteriores. Y tenemos por acá, recordando que los verbos regulares son aquellos que pueden, su terminación en pasado es ed. Por eso se llaman regulares. Sin embargo, los irregulares tienen diferentes terminaciones cuando son conjugados en pasado. Así que lo único que tenemos que hacer acá es escribir 5 verbos regulares y nos aseguramos que terminan en ed cuando están en pasado. Por ejemplo, like, liked, open, opened, lived, stopped, and walked. Y luego los verbos irregulares. El más irregular o el más común es el verbo be, drive, drove, drink, drank, eat, ate, and go, went. En el 1.2 tenemos la siguiente explicación. Estudia cuidadosamente la información referida al uso de los verbos regulares e irregulares en el pasado simple. Y tenemos por acá, primero, the simple past. Y es la explicación. With most verbs, the past tense is formed by adding ed. Lo que les decía en la sección anterior. O mejor dicho, la característica principal de los verbos regulares es que al final, cuando están conjugados en tiempo pasado, terminan en ed. Por ejemplo, el caso de call, called, el caso de like, liked, want, wanted, and work, worked. Recuerden que también, a pesar de ser regulares, su pronunciación también tiene una clasificación muy singular. Luego tenemos la siguiente explicación. But there are a lot of irregular past tense forms in English. Here are the most common irregular verbs in English with their past tense forms. Y vamos a ver a continuación en la siguiente página un listado de los verbos irregulares más comunes. Y en la página 2 tenemos dicho listado. Recordemos que para que un verbo sea irregular, su pasado tiene que ser diferente a ed al final. En caso de be tenemos was, were. Tenemos por ejemplo el caso de bias, vote. El caso de come, came. Y el caso de cut es también, a pesar de que se escribe igual, pero eso lo hace un verbo irregular, que el pasado también se escribe y se pronuncia de la misma forma. Tenemos otro ejemplo, eat, ate, y luego tenemos otros ejemplos un poco más abajo. Así que lo importante acá es memorizar todos estos verbos, es decir, el presente simple y su pasado simple, como lo vemos acá. Ese es el objetivo de esta actividad. Uno de los que a veces suelen confundir es el verbo go, ya que su forma pasada es bastante diferente y es went. Entonces a veces suele confundir eso, pero media vez se lo memoricen no van a tener ningún problema. Y así podemos encontrar una gran cantidad de verbos acá que pueden demostrar acá cómo terminan, de que son verbos irregulares. Y como repito, hay verbos que se escriben igual en su forma de presente simple y pasado simple. Y por acá los van a encontrar. Y a continuación vamos a aprender algunas situaciones en las cuales se utiliza el pasado simple. We use the past tense to talk about something that happened once in the past, es decir, algo que ocurrió solo una vez en el pasado. Vamos a ver los ejemplos. I met my wife in 1983. Es decir, es algo que solo ocurrió una vez. Cuando uno conoce a una persona, uno solo puede decir que la conoció en una sola ocasión, algo que solo puede ocurrir una vez en el pasado. We went to Spain for our holidays. Y fuimos para nuestras vacaciones a España. Entonces, es algo también que aparte que es caro, es algo que no es muy común y solo puede pasar una vez. They got home very late last night. Entonces estamos hablando de que anoche que no se puede repetir anoche, ellos vinieron muy tarde.
Vamos a hablar de otra regla, que sería algo que ocurrió muchas veces en el pasado. Something that happened several times in the past. Es decir, estamos hablando de algo rutinario, algo que se podía dar en nuestras vidas diariamente o podría ser también dependiendo de la frecuencia en que nos ocurría. When I was a boy, I walked a mile to school every day. Es decir, que esta es una acción que ocurría en el pasado y ocurrió muchas veces. Es decir, yo caminaba cuando era joven, cuando era niño, una milla hacia la escuela cada día. Puede haber sido de ida y de vuelta. Y a continuación vamos a estudiar la siguiente situación. Something that was true for some time in the past. Es decir, algo que en el pasado fue verdad por algún tiempo. Y vamos a estudiarlo con un ejemplo. He enjoyed being a student. Entonces, él disfrutó, y eso fue verdad por algún tiempo en el pasado. Es decir, que él disfrutó ser un estudiante. Porque recuerden que en el pasado, cuando uno está joven y es estudiante, solo se preocupa por las tareas, por las clases, nada más. Pero probablemente en el presente, este estudiante trabaja o tiene otras actividades u otras obligaciones, los cuales ya no le permiten ser o disfrutarlo. Luego tenemos que muy a menudo usamos expresiones con ago en el pasado simple. Es decir, ago significa hace. Por ejemplo, acá, I met my wife a long time ago. Conocí a mi esposa hace mucho tiempo. Entonces, ago es una frase o una expresión que implica tiempo, por esa razón se utiliza en el pasado. Y a continuación estudiamos las siguientes situaciones. Past simple, questions and negatives. Vamos a estudiar lo que son las preguntas en el pasado simple y también los negativos que como vemos está aquí abajo. Pero primero vamos a estudiar lo que son las preguntas. Y por acá tenemos una regla a tomar en cuenta. We use did to make questions with the past simple. Es decir, utilizamos did. Recuerden que did es el pasado de do. Entonces do es un auxiliar, también es un verbo, pero funcionando como auxiliar, en el pasado se escribe did. Y vemos algo muy importante acá, did, y luego tenemos live. Entonces el verbo se escribe en infinitivo cuando estamos utilizando el auxiliar en pasado. Es decir, el verbo ya no va en pasado porque el auxiliar está más o menos absorbiendo su característica. But questions with who often don't use did. Pero las preguntas, las cuales van con who, las WH question, who, no utilizan, a menudo no utilizan did, es decir, el auxiliar. Y vamos a verlo en un ejemplo. Who discovered penicillin? Entonces tenemos acá que estamos utilizando la pregunta o la palabra de pregunta WH question who y por lo tanto discovered sí se escribe en pasado simple y eso es porque no utilizamos did. We don't use did. No estamos utilizando el auxiliar, por lo tanto el verbo se vuelve a escribir en pasado simple, no como en la parte anterior que al escribir usar el auxiliar se utilizaba el infinitivo. Luego tenemos we use didn't or did not to make negatives with the past simple. Entonces tenemos acá nuevamente el uso del auxiliar, pero está acompañado de la partícula negativa. We didn't get home until very late last night. Entonces tenemos didn't, como utilizamos nuevamente el auxiliar, el verbo principal vuelve a estar en infinitivo, que es get. Y luego tenemos el siguiente ejemplo. I didn't see you yesterday. Entonces, nuevamente tenemos el uso del auxiliar did con la partícula negativa y por lo tanto el verbo se escribe en infinitivo. En el 1.3 tenemos la siguiente explicación. Responde en inglés a cada una de las siguientes preguntas. Escribe las respuestas en pasado simple en tu cuaderno o computadora. Recuerden que lo primordial acá es que estamos practicando el pasado simple. Por lo tanto, acá se nos dan unas preguntas, las cuales de manera implícita tienen su respuesta como o tiene que estar establecida en el pasado, ya que nos preguntan cosas que hemos hecho en el pasado. Vamos a ver algunos ejemplos. Y tenemos, por ejemplo, acá, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? En mi caso, yo quise poner o escribir que yo fui al parque ayer. Entonces, pues, escribí el verbo ir, go,
en pasado, went. I went to the park yesterday. Acá ustedes pueden cambiar si quieren la variable park por otro lugar, puede ser to the movie theater, to the mall, to the supermarket. Sin embargo, el caso de yesterday, esa no la podemos cambiar porque ya está establecida en la pregunta que nos están haciendo. Si me preguntan dónde fuiste ayer, no voy a responder el domingo pasado fui a tal lugar, sino que tengo que responder según me estén preguntando. Vamos a ver un par más para que podamos analizarlas. What time did you go to bed last night? Y luego tenemos que el verbo go en pasado es went. Así que I went to bed at 8 p.m. last night. Y luego tenemos una más. What time did you get up this morning? I got up at 5:30 a.m. this morning. Entonces estamos hablando de que siempre el verbo que está acá, cuando es posible o cuando es necesario, se vuelve a escribir, pero en pasado simple. Y vemos acá los demás verbos, ate, arrived. Y luego tenemos también estas preguntas que tienen doble, o mejor dicho, estos numerales que tienen doble pregunta. Primero nos preguntan, what time did you arrive to class today? Y la respuesta es, I arrived to class at 7 a.m. Luego una repregunta o una pregunta extra. Were you late? Entonces, como me están preguntando con el verbo be en pasado, que es where was, voy a responder con el verbo be en pasado, que en este caso sería was. No, I wasn't. Y es negativo porque no llegué tarde a clase. Y así, otras que solo por ejemplo, hacen una repregunta, pero si la respuesta es negativa o positiva, ya no se va a escribir nada más. Por ejemplo, did you do an exercise last week? If yes, what kind? O sea, si la respuesta es sí, ¿qué tipo? Pero como yo respondí no, solo ahí se queda. No, I didn't. Y así, por ejemplo, algo que quiero recalcar acá, tenemos dos preguntas en el numeral 8. Did you do your homework yesterday? If yes, what kind? Entonces, en este caso, para poder practicar ambos tipos de respuesta, escribí positivamente para poder responder a la siguiente pregunta. Y vamos a ver. Yes, I did. I did my math homework. Quiero recalcar algo de que acá, yes, I did está siendo o está funcionando como un auxiliar, porque me están preguntando con did y yo voy a responder con did. Pero el siguiente did no es un auxiliar. En este caso es el verbo do en pasado. Entonces, I did my math homework. Es decir, este did con este did aparentemente son lo mismo, pero no. Ya que, como les dije antes, uno funciona como auxiliar y el otro funciona como verbo principal. Es decir, este no significa nada, simplemente me da la pauta para poder responder, pero este sí significa y es el verbo hacer. Y les voy a dejar durante algunos segundos el resto de oraciones para que puedan eh, tomar un poco de ejemplo de cómo podrían responderlas.
En el 1.4 tenemos la siguiente explicación. Escribe en tu cuaderno o computadora dos párrafos en inglés describiendo actividades realizadas en tu última vacación, para lo cual vamos a utilizar este espacio o ya sea en donde lo quieran hacer o lo vayan a entregar, dos párrafos describiendo. Recuerden que lo principal en la actividad de esta semana es el practicar el pasado simple. Así que les voy a poner un ejemplo. Es bastante fácil. Lo único que siempre hay que tener en mente es utilizar los verbos en pasado simple. Y tenemos por acá un ejemplo de dos párrafos tomando en cuenta lo que yo hice las vacaciones pasadas. Realmente he tomado acciones de cosas que he hecho en el pasado, pero las he adaptado como si hubiera pasado en este año 2021. Así que voy a resaltar más que todos los verbos para demostrar de que tenemos que tomar en cuenta el pasado simple. Tenemos primero my vacations started. Tenemos el primer verbo, está en pasado. Luego went. También tenemos watched. Exactamente, no todos los verbos van a estar en pasado simple, porque hay acciones que se pueden describir y se utiliza el presente simple. Por ejemplo, acá tenemos más verbos, normalmente went, y así los verbos están escritos en pasado para poder indicar que, que eso es lo que ocurrió en mis vacaciones. Estoy haciendo una descripción, entonces esto es más que todo para que nos quede claro que cuando estamos describiendo una acción pasada, tenemos que utilizar obligatoriamente verbos en pasado como los verbos principales. Entonces, para poder denotar que estamos hablando de un tiempo pasado. Por ejemplo, en este caso está en presente simple, they live in the countryside. Entonces, como estamos hablando de mis vacaciones pasadas y se supone que yo visité a mis abuelos, pero yo no puedo decir que ellos vivían ahí y los acabo de ir a visitar. Así que, por lógica, tiene que decir que ellos viven en el campo. Entonces, y ahí fue donde los fui a visitar mi vacación pasada. Y así tenemos otros verbos que están en pasado, que es lo importante acá. Entonces, después de tomar eso en cuenta, les voy a dejar los párrafos para que puedan estudiar y puedan analizar si quieren dejarlos igual o pueden cambiarle muchas palabras o si los quieren tomar como ejemplo para hacer sus propios párrafos.
Number 2, online resources o recursos en línea. Y por acá se nos dejan algunos de los links que nos van a servir para poder aprender más sobre el tema de esta clase. Luego tenemos number 3, evaluation, y tenemos por acá los criterios que se van a utilizar para que los docentes los podamos evaluar en esta jornada. Y por último tenemos de self-assessment o autoevaluación. Y esta semana, o para esta semana, estaba lo que eran dos criterios. Recuerden, solamente es un cheque en este y un cheque en este para saber en qué están fallando. Y esto nos va a ayudar a los docentes para poder darles una retroalimentación sobre el tema en el cual tienen duda. No me resta más que agradecerles por su sintonía y esperarlos en la próxima jornada. Hasta pronto.